es medio largo también. Yo lo que les pido es que vean la generalidad del trabajo, ¿sí? Y que se enfoquen en los algoritmos, ¿sí? Que son es un poco la idea, ¿no? Entonces, hay un montón de palabras que van a ir apareciendo. Fíjense acá esto que dice C-alfa, es el carbono alfa. ¿Se acuerdan de la estructura de los aminoácidos que decíamos que tenían el grupo amino S, el carbono alfa y el carboxilo, ¿no? Bueno, ¿te acuerdan? Bueno, este es el carbono alfa, etcétera. Hay palabras que van a ir apareciendo que yo creo que la van a poder entender, pero bueno, es un poco lo que hemos hablado durante esta parte de la materia, y hay un montón de algoritmos y de cosas, ¿sí? Que yo quiero que ustedes, no sé, sean capaces de ver cuáles son los algoritmos, no de entender los algoritmos, pero sí saber, bueno, mira, los que mejoren, los algoritmos que mejor andan son esto, esto y esto, y cuál es digamos, el porcentaje de predicción que tienen esos algoritmos, ¿sí? Es decir, noten que esto es a partir de la secuencia, predecir cuál va a ser la estructura secundaria de esa proteína. Y fijarse qué proteínas tienen, digamos, pensar, decir, bueno, son proteínas grandes, son proteínas chicas, cuántos aminoácidos tiene la proteína que logran predecir la estructura secundaria, ¿sí? Comentar lo que vayan, todos los datos que vayan viendo que sean relevantes del trabajo ¿sí? La lectura puede ser en diagonal la lectura, es decir, no quedarse en todos los detalles, sino que ir a lo grande, ¿sí? Bueno, ustedes ya me dirán, si me dicen, bueno, mira, es imposible, no lo puedo leer, no entendí nada, tampoco hay problema. Pero a lo que voy es que por ahí es interesante que capten cuáles son los algoritmos que usan, ¿sí? Capten cuáles son las precisiones a las que llegan y los tamaños de aminoácidos que logran predecir, ¿sí? Es decir, bueno, me fijo qué proteína predicen la estructura, ¿sí? Me fijo el tamaño de la proteína, eso me puedo fijar en, no sé, copio el identificador de la proteína, la busco en una base de datos y me fijo cuántos aminoácidos tiene, eso lo pueden hacer, ¿sí? Cuántos aminoácidos tiene la secuencia, ¿está? Eso lo pueden hacer. Pero bueno, un poco la idea es que entiendan algo del trabajo y que visualicen cuáles son los algoritmos y cómo se usan, qué sé yo. La mayoría de esos algoritmos uno tiene que poner la secuencia y, no sé, algunos tienen eh, una, tienen el algoritmo en la web, ¿sí? Uno la cuelga y la computadora hace la cuenta y devuelve el resultado en un par de días o un mes, o dependiendo de las cosas de cómo sea, pero la mayoría tienen así. Se hace el cómputo del algoritmo, se hace en la computadora en algún lugar, digamos, en la universidad donde que haya desarrollado el algoritmo, lo que sea. Generalmente no es un algoritmo que uno lo tiene en la máquina, sino que lo opera en algún lado, ¿sí? Bueno, entonces, en base a ese trabajo, ustedes se darán cuenta que la predicción de estructura secundaria, de terciaria y de lo que sea, es muy compleja y es muy pesada, ¿sí? Entonces, lo que yo les mostré acá en la clase pasada fueron estos modelos bidimensionales, que son un poco unos modelos de juguete para aprender un poquito eh, eh, en lo relacionado a este plegamiento. Entonces decíamos, bueno, acá tengo esta proteína que está toda estiradita, ¿sí? Y que, bueno, que fíjense que son cadenas de dos tipos de aminoácidos, uno H y uno P, que significa que uno es polar y otro es hidrofóbico. La idea siempre con estas cosas es que, eh, fíjense, lo que son
fíjense que acá esto que está con rayitas así son interacciones, ¿sí? Esas interacciones, los blancos, fíjense que los blancos son los hidrofóbicos y los negros son los polares. Estas interacciones que están acá, ¿sí? Las que se dan entre los aminoácidos hidrofóbicos, esa de ahí y esa de ahí, fíjense que son interacciones entre dos aminoácidos que no son consecutivos, porque la cadena es como una viborita, ¿ven? O sea, ¿entiende? Estos son consecutivos, pero estos dos no están consecutivos en la secuencia, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces se le dice una interacción cuando este aminoácido está con este. Fíjense que no están consecutivos en la cadena. Después, antes de este aminoácido, de ese, había un polar, después de ese hay otro polar, ¿sí? O sea, esos son los que están antes y después en la secuencia. Pero esa interacción que les marco acá, esa interacción, son entre dos aminoácidos hidrofóbicos, pero que no están eh, eh, inmediatamente uno al lado del otro en la secuencia, sino que es porque se plegó la proteína y quedaron cerquita los dos aminoácidos, ¿entiende? Entonces, estas interacciones entre aminoácidos hidrofóbicos se consideran que son positivas. ¿Por qué? Porque en el estado plegado dijimos que todos los aminoácidos hidrofóbicos iban a tratar de encontrarse adentro de la proteína, pues, plegada. ¿Por qué? Porque dijimos que todo esto es agua, ¿sí? Y si hay agua y los blanquitos son hidrofóbicos, lo que van a intentar hacer es esconderse del agua, porque justamente son hidrofóbicos. Se van a esconder del agua y van a estar acá adentro. Y todos los polares van a intentar rodearlo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Van a intentar, ven que todos los polares se ubican acá, en cambio todos los hidrofóbicos se van a tratar de ubicar acá adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está afuera se está considerado que están en agua. Entonces, eso es una forma de pensar este problema de plegamiento. Pero bueno, ¿se entienden este tipo de modelos? ¿O, Sí, ahora sí, sí. ¿sí? Bueno, bueno, entonces, esa es un poco la idea. Un modelo súper simple, pero sin embargo, este es uno en dos dimensiones. Y yo quiero que para la actividad, fíjense, les voy a poner un código que encontré por ahí. Encontré acá, pueden chequear y leer un poco lo que escribió el pibe ¿sí? Pero es un código que justamente trabaja sobre una red. Esto que les mostré acá, perdón, esto que les mostré acá, se le dice una red HP, ¿sí? Porque es una red, es una lattice. Lattice se escribe, a ver, esperen que, si lo buscan en inglés, bueno, voy a ponerlo acá. Lattice, ahí está, ¿eh? Lattice, significa red de un modelo HP, eso es como lo van a encontrar, ¿sí? Es un hidrofóbico polar, modelos hidrofóbico polar. Es decir, cada aminoácido, cada aminoácido puede ser clasificado como hidrofóbico o polar. Esa clasificación existe en los aminoácidos, ¿sí? Es decir, hay algunos aminoácidos que son más, más hidrofóbicos que polares. Entonces, se lo puede catalogar como que hay dos tipos de aminoácidos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos tipos de aminoácidos existen en las proteínas que nosotros estamos acostumbrados? 20. 20. ¿Ah? Pero bueno, acá no usamos ese alfabeto tan grande, sino que decimos, bueno, este aminoácido o es polar o es hidrofóbico, una de dos. Entonces, esa clasificación está, ¿sí?
y por más que este sea A, este, este S y este, no sé, C, no importa, yo como los tres son hidrofóbicos, entonces lo puse tres pelotitas blancas. ¿Sí? Entonces, bueno, es una forma de estudiar este plegamiento, de las muchas que hay. ¿Sí? Bueno, yo les decía, encontré ese código por ahí, que es un código que está incompleto. Fíjense, uno le pasa la cadena de proteína, que en este caso es una cadena que no sé cuántos residuos tiene, pero bueno, ahí pasa la secuencia con como HP, HPPP, bueno, es decir, el primer aminoácido es hidrofóbico, el segundo es polar, el tercero hidrofóbico, cuarto y quinto son polares, y así, ¿sí? Le paso la secuencia, ¿está bien? Entonces, y digamos, este código lo que hace es, bueno, genera una red como la que está acá, ¿sí? Una red cuadrada como esta, ¿sí? Eh, ¿Sí? Y después lo que hace es buscar diferentes configuraciones de acomodar esa viborita en esa red, ¿sí? Bueno, los movimientos que pueden hacer, fíjense que son a la derecha, abajo, a la izquierda y arriba, ¿sí? Entonces, si voy a la derecha, a la columna actual, le sumo 1. Si voy abajo, no, acá me moví al revés. Si voy abajo, bueno, sí, se mueve al revés, ¿no? Pero si voy abajo, le sumo 1 a la fila. Row es fila, columna. Si voy a la izquierda, le resto 1 a la columna. Si voy arriba, le resto 1 a la fila, ¿sí? Bueno, es un código, ustedes chusméenlo al código y efectivamente es una red, y fíjense, si yo lo corro, voy a cerrarlo, y voy a correr el código, que ya está subido al sitio, a las actividades. Bueno, perdón, le voy a correr con un tamaño de proteína un poquito más chiquita, porque tarda su tiempo, porque lo que hace es explorar todas las formas posibles y elige la mejor, ¿sí? Fíjense lo que hace, si lo corro, o sea, pongo Python 13, perdón, Python ejemplo 13, ¿sí? Ahí está. Bueno, fíjense, me, me tira las diferentes ubicaciones, ¿está? Bueno, lo que no me dice, fíjense que lo que no me está diciendo el código es dónde empieza la viborita. ¿Dónde empieza la viborita? ¿Eh? Si va de la H, si empieza, bueno, si empieza acá y sigue para acá, y de acá va para acá abajo, bueno, no me dice no me dice el caminito que recorre, ¿sí? No me dice, bueno, empezá acá y hacé todo esto, ¿sí? Simplemente me arroja los resultados así. Me arroja los resultados así. Bueno, ustedes en el código, ¿sí? Bueno, acá tienen todo el código. Ustedes pueden retocar este código para indicar justamente eso. Para indicar justamente eso. Y yo eso se lo puse como una actividad. Acá está. Esta es la actividad, ¿sí? Fíjense, la actividad es esa, decir, bueno, pueden poner un cuadradito en cada aminoácido, lo pintarán de color, digamos, de cualquier color,
¿sí? Pero pintarán los polares de un color, los no polares de otro color, ¿sí? ¿Está bien? Y fíjense, eh, si, por ejemplo, en el caso, no sé si se ve bien esto, pero medio celestito está acá. Acá los hidrofóbicos son los rojitos, ¿sí? Fíjense que la numeración me dice cuál es la secuencia. El 1 es el primer aminoácido de la secuencia, el 2 el segundo, el 3 y así, ¿no? Y así sucesivamente. O sea que la viborita será algo así, ¿está? Algo así será la viborita, que como que lo que les dibujé ahí digamos, lo que les dibujé en la teoría. Y fíjense que los rosas son, este, los rosas son hidrofóbicos. Entonces, lo que se tiene que puntuar como positivo es esto de acá, ¿no? Que haya una interacción entre el 3 y el 6, que son dos aminoácidos no consecutivos, pero fíjense que están juntos acá, ¿sí? Eso es positivo. ¿Por qué? Porque se busca que cuando están juntos, lo que pasa cuando estén juntos es que todos se van a ir para adentro. ¿Se entiende? Entonces todos esos son no consecutivos y están juntos, ¿eh? Están juntitos acá adentro. Y pasa lo mismo que les decía hoy, ¿sí? Los no polares, los no polares, que son los de color blanco en este caso, se van a ubicar afuera o van a intentar ubicarse afuera, ¿sí? En cambio, todos los que son hidrofóbicos se van a meter adentro. ¿Está? Bueno, lo que falta en el código lo que falta en este código es justamente eso, justamente eso. Entonces, ustedes van a tener que entender el código, ¿sí? Y después hacer un dibujito parecido a este, en el que se indiquen por dónde empiezo y dónde termino, o sea, 1, 20. Pueden hacerlo, si quieren, con aminoácidos más chiquitos, así, fíjense que no tardó nada cuando hice un aminoácido más chico, ¿tá? Pueden hacerlo con aminoácidos más chicos. Entonces, y van a tener que dibujar los enlaces de la secuencia con un color, y los enlaces, perdón, y las interacciones entre los hidrofóbicos con otro color, ¿sí? Obviamente, un aminoácido con uno y un aminoácido hidrofóbico con un color, un aminoácido polar con otro color, ¿sí? Bueno, entonces esa es la actividad que van a tener que entregar. ¿Se entiende? Sí, profe, y Sí. me perdí un poco ahora que me está diciendo lo del código. Lo del código, ¿qué sería lo que hace entonces No, el indica las código es coordenadas dónde están? generar, es generar una figurita como esta, el código, ¿sí? Ujú, Esta es una gráfica que la saqué del blog pero sí, es un gráfico de un libro que es de Lesk. Allá le ujú. pongo Lesk, Protein Introduction to Protein Architecture. No, es un poquito más nuevo. Este. Introducción a la arquitectura de proteínas, ¿sí? Este grafiquito es de ahí, ¿no? Tiene un capítulo donde habla justamente de plegamiento y estos modelos de juguete que son como para entender la idea. La idea, digamos, químico-física que hay atrás es que una proteína va a tratar de esconder lo que más pueda los aminoácidos que son hidrofóbicos, ¿sí? O sea, los va a tratar de encerrar todo. Y eso es lo que
se entiende que el camino que va a seguir la proteína para minimizar energía, que es de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, será esconder esos aminoácidos. Esa es una de las hipótesis que existe para entender el plegamiento. También hay otras cosas que responden estos modelos, pero bueno. Entonces, lo que tiene que hacer es modificar el código de tal manera que yo pueda seguir tomo el primer aminoácido, voy al segundo, o sea, si quieren le pueden poner el numerito dentro del cuadradito, ¿sí? O directamente hacer una línea como esta, como la roja de acá, que me indique cómo seguir el caminito, en lugar de que indique solamente esto, ¿no? En lugar de que indique solamente eso. ¿Está? Lo que sí voy a tener que hacer también es dibujar de otro color estas interacciones de hidrógenos, perdón, de hidrofóbicos, de aminoácidos hidrofóbicos no consecutivos. ¿Sí? No, yo creo que no les va a llevar mucho tiempo, si entienden el código no les va a llevar mucho tiempo, eh, pero bueno, es parte del trabajo que van a tener que hacer, digamos. O sea, tratar de mejorar el código como para que imprima una figurita parecida a esta, ¿sí? Que me dé idea de cómo se va a plegar esa proteína. Si quieren, pueden agarrar esto y dejar, digámoslo, perdón, y dejar, ¿dónde está? Uy, cerré. Ah, sí, acá. Y dejar la lectura de la actividad 2.1, dejarla por ahora, ¿sí? No sé, agarrar la actividad 2.3, que es esto que les muestro acá. Esto que les muestro acá, que es la actividad 3, hacer eso, está un poco comentado acá en la actividad, y contar cómo le fue, digamos. En el informe B ustedes cuentan cómo le fue y qué cosas probaron, ¿sí? Porque también se pueden comprobar con resultados con la bibliografía o resultados con alguna secuencia que ustedes encuentren resuelta en internet, ¿sí? Alguna secuencia de estas con un modelo así, ¿no? Un modelo HP, que no sea un modelo... ya les digo, si ustedes buscan así, Lattice Model HP Protein Folding, van a encontrar 1.000.000 de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá el Wikipedia seguro que tiene algo, cosas como esta, hay un montón, ¿no? Por todos lados hay de esto. Incluso hay algunos, pueden usar programas que ya lo resuelven, ¿sí? Así como el script pero hay programas un poquito más serios que ya lo resuelven. Pero bueno, yo quería que trabajen con el script como para que sea una motivación para programar algo que yo creo que no lo han hecho. O sí, no sé. ¿No? ¿Se entiende la idea un poco? Sí. Sí. ¿Sí? Brian, ¿entiende? Bueno, ustedes lo van llevando. ¿Lo ves Yo complicado? también igual. Pero Lo veo largo. ¿largo? Sí. No, no, porque, o sea, el problema no es largo, el problema es sencillo. El problema es sencillo. Eh, Hay que entender cómo se codificó ahí, pero el problema es sencillo, porque es como un jueguito, ¿no? Sí, bueno, es un jueguito que lo que tengo que sumar puntos son los enlaces entre hidrofóbico y hidrofóbico. Enlaces no, sino la interacción entre hidrofóbico y hidrofóbico. Eso me va a sumar puntos. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, comienzo desde un punto, me muevo hacia arriba, ¿sí? Es decir, se ve cómo empieza, ¿no? Tomo la primera letra de la secuencia, la tomo y la pongo en un lugar en la red, ¿sí? En esa red que inventé, ese cuadrado que inventé. Que fíjense, el mínimo cuadrado que puedo inventar, ¿cuál es?
si el aminoácido tiene 7 letritas, ¿no? Una secuencia de 7. ¿Cuál es la red de cuánto tiene que ser? ¿Se entiende la pregunta? Fíjense, ¿Cuántos tiene que tener de lado? ¿Es? voy a se ve acá, ¿no? Claro, si yo tengo, no sé, H, P, P, ese es un aminoácido chiquito, ¿se ve ahí? ¿O no? Sí, sí. Bueno, a ver si fijo lo mío, se ve mal. No tengo buena luz. Un fibrón negro tiene que tener. Sí, o algo azul. A ver. H, P, P. ¿Ahí está bien? Ahora mejor, sí. Sí, Bueno, claro, sí. entonces yo ahí tengo que hacer, fíjense que tengo que hacer una red. Tengo que hacer una red que por lo menos tenga, no sé, 3 nodos por 3 nodos, ¿no? Digámosle nodo a esto. O sea, en cada ubicación, ¿por qué? Porque acá voy a poder poner la H, acá pongo la P y acá pongo la P. De otra forma no voy a poder. ¿Sí? Ojo, no me puedo mover en diagonal, obvio, ¿no? En diagonal no me puedo mover, me tengo que mover. Me tengo que mover. Si acá pongo la H, bueno, vamos a hacerlo con blanco, los hidrofóbicos, y negrito los polares. ¿Sí? Entonces fíjense, acá puse la H, que es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Entonces, si utilizamos lo de la figura que les mostré, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. ¿Sí? Ahora, yo después digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, este no lo pongo ahí. Hago otra prueba. Este lo pongo acá. Perdón. Este lo pongo acá. Y al tercero lo tengo que poner acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el 2 y este es el 3. Bueno, y calculo qué puntuación tiene esto. ¿Sí? Sí, no es un ejemplo muy feliz, pero porque es cortito, pero imagínense que. Sí, perfecto. ¿Por qué no sigo derecho? Ah, bueno, no se borró todo eso. ¿Eh? No, porque puse cualquiera. Ah, podía haber sido derecho también. Ah, Claro. Si quieren, vamos a hacer así. Pongo. O sea, esto. Vamos a poner ese, ¿no? Ahora, ¿cuánto tengo que tener? Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Entonces, tiene que ser una red que por lo menos tenga 5 por 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque si no, no me cabe todo a lo largo la proteína. ¿Sí? Entonces, bueno, entiendo. ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense que si yo pongo, por ejemplo, vamos a hacer en verde voy a hacer los H y en azul voy a hacer los P. Bueno, pongo así. Este, este, eh, bueno, déjenme que invente un ejemplo más lindo, ¿no? Vamos a hacer así. ¿Sí? Es decir, que haya 4 P's, 4 P's y una H. ¿Sí? Entonces, fíjense, de acá me fui para acá, de acá me fui para acá, de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá.
¿Está? O sea que esto, fíjense que ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Eso. Y esto se puntúa bien, ¿por qué? Porque acá, fíjense que estos dos, acá hay una interacción que interactúa un hidrofóbico con un hidrofóbico. Entonces, esto tiene mejor puntuación que si, por ejemplo, hubiera hecho, lo voy a dibujar así nomás, ¿no? Hubiera hecho así. En lugar de acá doblar, sigo derecho. Hubiera hecho así. ¿Por qué esta es mejor puntuada que esta? Porque no hay interacción entre esta y esta, porque fíjense que hay 2 de distancia acá. O sea que no hay una interacción directa ahí. ¿Sí? O sea que este es mejor que este, en cierto modo. Porque esto suma más. ¿Se entiende la idea? Sí, pero hasta ahora se entendió mucho mejor. Bien. Entonces, bueno, hay que probar un montón de formas, ¿sí? Pero lo interesante es que cuando pongo el residuo acá, voy a poder moverme hacia arriba, hacia acá o hacia abajo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estoy acá me voy a poder mover hacia allá o hacia abajo. Siempre voy a tener 3 dimensiones en donde moverme. Bueno, si empiezo del borde, si empiezo de otro lado, voy a tener... Pero bueno, es una idea como para que se entienda que, cómo se pueden resolver estas cosas. Y cuál es el problema del plegamiento, porque estamos entendiendo cuál es el problema del plegamiento con un jueguito. Ya les digo, hay un montón de programas que lo hacen, hechos en Python también, que utilizan cosas similares a esta. Así que pueden verificarlo con eso, pueden validarlo con eso, pero bueno, la intención mía es que agarren este programa, intenten resolver esto que les pido, ¿sí? Es decir, que se le ponga el numerito con la guía de dónde va la secuencia, ¿sí? Obviamente que se penalicen perdón, que la puntuación sea más grande cuando hay 2 hidrógenos juntitos. ¿Sí? 2 hidrógenos no, 2 hidrofóbicos juntitos. Digo H y se me voy a hidrógeno. Pero son aminoácidos hidrofóbicos que estén interaccionando. ¿Sí? No consecutivos. Aminoácidos hidrofóbicos no consecutivos que interaccionen, así como les mostré en el ejemplo este de acá. ¿Sí? Bien, entonces hay que pensarlo, es un desafío, ¿no? Es un desafío, pero bueno, esa es un poco la idea. Yo para que haya una actividad que sea más interesante que la que había propuesto en el cuatrimestre anterior. En el cuatrimestre anterior puse otra actividad que al final me terminó sin convencer. Pero bueno, esa es la actividad como para que piensen en modelos bidimensionales. Yo ahora lo que quiero hacer es contarles otro enfoque para resolver esto, que obviamente que es un enfoque más profesional, en el sentido de que la gente que trabaja con estas cosas y que estudia el plegamiento de proteínas, trabaja mucho con dinámica molecular, que es lo que quiero introducir ahora. ¿Sí? Yo la clase que viene intentaré resolver un problema de dinámica molecular como esto, ¿sí? Pero no de plegamiento, sino de pensar en el problema nomás. Bien, ¿se entendió lo que hay que hacer entonces? Por mi parte, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Brian. ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, entonces, obviamente con tiempo eso, ¿no? ¿Para cuándo es eso? No, sí, con tiempo, ¿no? Ah, La bueno. semana que viene, la Quería otra, descansar o un no poco. sé. Sí, porque tampoco les voy a
les voy a exigir tanto, digamos, en eso. Pero sepan qué es lo que tienen que subir, digamos. Bueno, entonces, la idea de la presentación es seguir hablando de plegamiento de proteínas, ¿sí? Nosotros lo que les decía en la clase, estos comentarios fueron de modelos bidimensionales, medios de juguete, como para aprender de qué se trata y lo que les digo que es más en serio es esto que se le dice modelos tridimensionales de lo que se llama la mecánica molecular, ¿sí? Es decir, la mecánica de cómo se mueve una molécula, ¿está? En particular, nosotros vamos a estar interesados en proteínas, pero esto se puede hacer para conjuntos de moléculas también, se piensan, este tipo de cosas se usan para eso. Después hay otros modelos que son los modelos aproximados, que son de modelo de grano grueso, que se les dice, que están en el libro, en el Bioinformática con Ñ. Algún comentario hay sobre eso, ¿sí? Yo no lo voy a tocar acá el tema, sino simplemente me voy a meter un poquito con lo que se llama la mecánica molecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja con esto, trabaja con cosas relacionadas a esto, y me da pie como para introducir lo que se llama ¿cómo es? La dinámica molecular, las técnicas de dinámica molecular que se usan un montón, ¿sí? Para todo, ¿no? Se usa para diseño de fármacos, para modelización de enfermedades, para estudio de plegamiento de proteínas, para un montón de cosas. Y hay mucha gente que trabaja con esto. Bueno, entonces, la idea, como dice acá, la idea general sería poder representar la mayoría de los átomos que conforman un sistema, bueno, en nuestro caso una proteína, que está en estado fisiológico, es decir, que está junto con un montón de agua, ¿sí? Está metida en un baño de agua, ¿sí? Y ver eh, qué pasa con esto y cómo interacciona con los átomos de agua esa proteína, ¿sí? Y la idea, nosotros en esta unidad estamos enfocados la, en el plegamiento. Entonces pensemos en que una proteína está como acá, como la figura izquierda, que comienza completamente desplegada, y después se pliega. Fíjense que acá adquiere que, ¿cómo se llamaba esta estructura? Una... Lo tengo en la punta de la lengua. una hélice alfa, Eso, hélice alfa, ¿sí? Y acá, fíjense que hay estas amarillas de acá que tienen como una flechita, ahí está la flechita, esa es una lámina beta, y hay un montón de otras cosas más alrededor que, bueno, estas pelotitas que no las vimos, pero bueno, coil que les dicen. Pero en principio yo la tiro así en agua y esto se plegará, ¿sí? Bueno, la idea es que ver por qué se está plegando y si es y si y todo lo que está en negro acá, fíjense, todo lo que está en negro es agua, ¿sí? Está como, digamos, como nuestra red implícitamente tiene un solvente, se le dice, que es agua. ¿Sí? Está todo sumergido en agua, como nosotros en la red esta que les mostré, bidimensional que vimos hace un ratito, todo el baño era agua, ¿sí? O sea, toda la red era agua y lo que hace es tratar de esconderse del agua todo lo que es hidrofóbico. Bueno, acá se generaliza un poquito más el problema y ya no se piensa solamente en hidrofóbico y polar, sino que se piensa ya en un aminoácido que tiene un conjunto de átomos, que tiene una cadena de átomos específica. Cada átomo de esa molécula va a interactuar con el agua de una forma. Bueno, hay que ver de qué se trata eso. Cómo es que cada átomo interactúa con esto. Bien, entonces yo les muestro acá un video. Buah.
No sé si lo ven. Ahí está la proteína que les decía, que ya con la misma interacción con el agua, ¿sí? Con la misma interacción con el agua, se va plegando. Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos que la forma de plegarse es mediante caminos, ¿sí? Que va adquiriendo una formación un poquito de energía un poco menor, ¿sí? Y este, se van formando sus estructuras secundarias, ¿sí? Fíjense que tarda en acomodarse. Esto son un montón de minutos de simulaciones de dinámica molecular. De minutos no, un montón de horas de simulaciones, pero esto son aproximadamente unos pocos nanosegundos, ¿sí? ¿Por qué unos pocos nanosegundos? Porque dijimos que el proceso de plegamiento en la realidad es casi instantáneo. Es casi instantáneo. Cuando ni bien se fabrica la proteína, ¿sí? Sale del ribosoma, eso es casi instantáneo, se pliega. Bueno, esto en tiempo de cálculo son un montón de días, pero en tiempo de simulación, bueno, voy a adelantar un poquito, pero fíjense, ¿eh? Son cálculos de dinámica molecular ab inicio, que se le dice, en milisegundos. ¿Ven qué dice acá? En milisegundos, ¿sí? Esto en el 2010. Correr milisegundos de dinámica molecular en el 2010 era muy difícil, porque fíjense que acá dice simulaciones en GPU, o sea, con tarjeta gráfica, en el 2010, o sea que hace 10 años atrás. Acá recién estamos empezando a usar la GPU digamos, en dinámica molecular. Pero bueno, ven, esto está hecho con GROMACS, que es el programa que les voy a tratar de mostrar la semana que viene, ¿sí? Bueno, y no me acuerdo qué proteína era, pero bueno. Nada, esa es un poco la idea. La idea es que eh, ver que esa proteína está compuesta por un montón de átomos, ver cómo interaccionan los átomos con el agua, ¿sí? Y si se puede llegar a algo así, si se puede plegar, se puede llegar a algo así, ¿sí? Bueno, fíjense, acá hay varios ejemplos, ¿sí? De proteínas que están publicados en ese trabajo, Lindorf y Larsen en el 2011, te lo pueden seguir al trabajo y son un montón de ejemplos de proteínas que, a ver, fíjense acá, tienen los identificadores de las proteínas. Fíjense, hay algunas que son un poco más grandes, por ejemplo, estas últimas de acá son un poco más grandes que las primeras, pero fíjense la cantidad de segundos que tardan de simulación: 325 microsegundos, 429, 700 microsegundos. Es un montón de tiempo de simulación esto, ¿eh? Un montón de tiempo de simulación. Bueno, la idea es trabajar entonces, pensar en la mecánica molecular, ¿sí? La idea de mecánica molecular es, eh, eh, primero, ustedes saben que los átomos, si uno intenta hacer un modelo mecánico de átomos, definitivamente no lo puede, no lo va a lograr, ¿no? Porque ustedes estudiaron alguna vez, ¿vieron el modelo de átomo? ¿De cómo es el átomo? ¿O cómo uno se lo imagina? ¿Se Se refiere acuerdan al algo? modelo de. Los modelos atómicos, de Sí, modelos Dalton. atómicos, sí. ¿Estudiaron alguna vez? Sí, sí, O sea, en porque química. como está el protón, o sea, la parte del núcleo atómico, y alrededor hay electrones, ¿sí? Sí, Ah, sí. sí, sí, sí. Pero había varios modelos, no sé si se acuerdan de los diferentes modelos de átomo que seguramente, no me acuerdo si en física nosotros los contábamos algo.
Me acuerdo que Pero, estaba de Dalton, Thomson. claro, sí, algunos eran un poquito más primitivos y lo que decían es, bueno, modelos mecánicos, decía, bueno, el electrón describe una órbita alrededor del núcleo que está atraído como si fuera la Luna a la Tierra, y después dijeron, no, pará, este modelo mecánico así no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque para algunas cosas no se explicaban. Entonces, ¿qué tuvieron que Muy buenas y inventar? bienvenidos un día Tuvieron que más a inventar la Betatec. Feliz mecánica Navidad y cuántica, felices fiestas a porque no todos era los que me imposible, estáis no viendo, era porque posible, realmente ya perdón, quedan pocos días para encontrar el un día electrón, 25 de diciembre. determinar la Espero que estéis posición pasando exacta unos del grandes electrón, momentos sino con que vuestra era como familia y una nube amigos. Y para un electrónica, día como hoy, pues tengo un como tema, ¿no?, que intentará arrojar un algo que poco de está luz a vibrando un concepto alrededor que es del ampliamente núcleo, pero utilizado que en la no lo puedo decir, informática y bueno, está que os acá. encontraréis muchas Entonces, veces cuando vayáis a tuvieron que diferentes hacer un sitios. modelado Las tablas de cuántico de hash. eso. ¿Ah? Entonces, acá pasa De esto. hash. Si Y yo sobre tengo todo, los átomos, por más como que llave el nombre de sé estas bien dónde personas, está la el función de carbono hash alfa, tomará dónde este están los nombre hidrógenos, como un dónde string, están por de ejemplo, esta y devolverá proteína el índice gigante, al que tiene que ir este objeto. a los electrones no los voy a poder ubicar fácilmente si quiero ver la mecánica de eso. ¿Por qué? Porque los electrones hay una probabilidad de encontrarlo, pero no tengo la certeza. ¿Eh? Es decir, si quiero imaginármelo como una pelotita, que actúa una fuerza sobre esa pelotita y que esa pelotita se va a mover eh, porque esa fuerza fue aplicada a esa pelotita, no lo voy a poder hacer, porque justamente no sé dónde está ese electrón. Entonces no voy a poder saber cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. ¿Entiende? Entonces, ese modelo cuántico es el modelo más complejo que podría hacer yo sobre una proteína. ¿Sí? Nosotros no vamos a pensar en eso, ¿sí? Porque sería imposible, porque son muchos átomos, muchos electrones, ¿sí? Entonces eso es imposible, el modelo cuántico imposible. Entonces vamos a pensar un modelo que es un modelo clásico, por eso decimos que es mecánica clásica, que es la mecánica que nosotros vimos en física 1. ¿Sí? Mecánica clásica, es decir, si yo tengo una pelota y sobre esa pelota hay una fuerza, sé la posición inicial de la pelota, con la fuerza puedo calcular la aceleración, sé para dónde se va a ir la pelota. Y puedo predecir la posición final, la velocidad final y la aceleración final. ¿Sí? Si conozco las condiciones iniciales, puedo saber a dónde se va. ¿Sí? Porque sé la fuerza que fue aplicada. ¿Se entiende? Un poco la idea. Bien, no hay respuesta, pero entiendo que se puede llegar a entender eso. ¿Entiende? Tengo que repasar química. No, química no. Acá esto es física. Esto es física. Ah, Esto bueno, es física. todo. ¿Ah? No sé si se acuerdan de física, pero imagínense, este, voy a usar el pizarrón un poquito. Eh, voy a usar el pizarrón. Si ustedes tienen, imagínense que esto es un átomo, ¿sí? Un átomo. Y este es otro átomo. ¿Está bien? Entonces, recuerdan que cuando vimos física, este átomo, por tener masa, ¿sí? Le hacía una fuerza a este átomo hacia allá. ¿Sí? Por tener masa. Bien. ¿Se acuerdan cuando estábamos casi sobre el final de física y vimos la ley de la constante que propuso Einstein, la constante G mayúscula esa que veíamos, que decíamos, bueno, si hay dos partículas o dos cosas que tienen masa y la distancia entre ellas es de un radio r, entonces si esto es masa 2 y esto es masa 1, ¿sí? Entonces la fuerza que esta le va a hacer a esta va a ser una constante G universal, masa 1, masa 2, dividido en la distancia al cuadrado. ¿Sí?
No sé si se acuerdan de esto. Bueno, es proporcional a las masas, a una constante g, y inversamente proporcional a la distancia en que se encuentran esas dos. Por eso es que nosotros estamos atraídos hacia la Tierra. Acá imagínense que esto es la Tierra y esto es, soy yo, digamos. Entonces, todo esto de acá, si se acuerdan, que es la constante g de la aceleración de la gravedad, m por g, o sea, es el peso, es toda esa constante, digamos. Bueno, entonces, por el solo hecho de tener masa, si hay dos átomos, imagínense que este es uno de los átomos de toda la secuencia de la proteína, ¿no? Imagínense que esta es la proteína, todo esto largo es la proteína, y está compuesta por un montón de átomos. Bueno, este es un átomo de la proteína, listo. Imagínense que es pues el átomo, este es un hidrógeno, este es otro hidrógeno, y este es un oxígeno. ¿Sí? H2O. ¿Esto qué es entonces? ¿Qué es esto? ¿Agua? El agua, claro. Este es el solvente. ¿Sí? Entonces, esta agua le hace una fuerza a este átomo que pertenece a la proteína. ¿Sí? Por el solo hecho de existir y de tener masa, este átomo le hace una fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la proteína se mueva hacia allá, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la masa de esto, ¿sí? Conozco la fuerza que esta le hace a esta, la conozco, ¿está bien? Entonces, si yo de esta tengo, ¿se acuerdan? Si yo tengo una partícula, tengo posición inicial, aceleración, ¿sí? Perdón, posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Aceleración, ¿por qué la tengo ahí? Porque si yo conozco la fuerza, la aceleración es, ¿La derivada? ¿qué es? ¿La derivada? Fuerza sobre masa. Ah, perdón. ¿Ah? Estaba pensando en la velocidad. Está bien, está bien, está bien. Está bien, pero si conozco la fuerza, porque conozco la fuerza que le hace a esta, conozco la aceleración, conozco posición inicial, velocidad inicial, con cinemática puedo calcular hasta dónde se va a mover esto. Con un pasito, muevo un pasito el tiempo y puedo calcular hacia dónde se va a mover este átomo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Pero claro, pero yo, está bien, entonces tengo que pensar, en los electrones dije que no voy a pensar porque son una nube y es un lío porque no lo puedo encontrar nunca. Pero hay otros átomos que son más grandes, ¿sí? y que tienen mucha más masa que un electrón. Entonces voy a pensar solamente con esos átomos, ¿sí? Que eso es lo que se le dice, esto que está acá, la aproximación de Born-Oppenheimer. ¿Sí? Que dice, bueno, tiremos todos los electrones a la miércoles y ocupemos no solamente de los núcleos atómicos, ¿sí? De los núcleos atómicos, es decir, de las cosas que tienen peso acá, de que tienen más masa, que es el núcleo. Porque ustedes saben que del átomo los electrones no pesan nada, la masa mayor es el núcleo. Entonces, ubiquémonos solamente, pensemos en los núcleos. ¿Sí? Y a eso sí lo puedo ubicar en el espacio de una forma bastante certera. ¿Dónde están los núcleos de los átomos? ¿Sí? Bien, entonces dijimos, bueno, tenemos los núcleos de los átomos de esa proteína que está toda metida en agua. ¿Sí? Bueno, ahora voy a pensar en las fuerzas que existen alrededor de esos átomos. ¿Sí? Bueno, cuando pienso en todas las fuerzas que están actuando en esos átomos, lo pienso como lo que se denomina un campo de fuerzas. ¿Sí? Entonces, debo pensar en el campo de fuerzas. Hay muchas formas de implementar los campos de fuerzas esto. ¿Sí? Todo esto es modelado de muchos años, ¿no?
no sé, del 60, no, del 70 para acá, del 70 para acá, del 80 para acá, se ha avanzado muchísimo en esto modelado de campo de fuerza. Hay interacciones, ¿sí? Porque, se imaginan, yo tengo que meter todos estos átomos, ¿sí? Todos estos núcleos de átomos, los tengo que meter en una caja, ¿sí? Que está llena de agua, que tienen otros núcleos y otros átomos, y entre sí se van a estar haciendo fuerza. ¿Sí? Si pongo la proteína, habrá algunos átomos que tienen unos enlaces, por ejemplo, en la proteína tengo interacciones que se le dicen que son enlazantes, es decir, ¿cuáles son las enlazantes? Y la que tengo interacción directa con la proteína, ¿sí? Interacción directa con átomo con átomo, ¿sí? Eso se le dicen enlazantes. Las interacciones que no está directamente en contacto se les dicen no enlazantes, ¿sí? No enlazantes. ¿Cómo puede ser que haya interacciones no enlazantes? Y bueno, si un átomo tiene una carga positiva y está lejos de otro átomo, ese átomo alrededor tendrá un campo eléctrico. Ese campo eléctrico no hay un contacto directo con el otro átomo, sino que hay algo no enlazante, digamos, eso se le dice. ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que pensar en todas las fuerzas que existen entre dos partículas que están a cierta distancia. ¿Sí? Esas dos partículas, recordemos, van a ser los núcleos de los átomos que conforman la proteína, de los átomos que conforman el baño de agua en el que está sumergido. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se consideran las interacciones? Bueno, pongámosle Pero enlazantes. Sí, se lo entendí todo lo que viene diciendo. Pero, ¿estaba con las filiminas? no me diga. Qué nabo. Yo pensé que estaba hablando. En general, qué, Bueno, igual se lo entendió. qué salame. Bueno, bueno, acá está. Ahora se ve, ¿no? Estas son las que se le dice enlazantes, es decir, que hay un átomo y otro que están agarrados entre sí y hay un enlace que los sostiene, y estas son las que se dicen no enlazantes. ¿Sí? Hay un enlace que los sostiene y de la otra forma no hay en ningún enlace. ¿Sí? Estas son las enlazantes. ¿Ven? Fíjense, ¿no? ¿A qué les hace acordar esto de acá? ¿Les hace acordar a algo? Claro, claro, pero fíjense que esto, ¿qué es esto? Esto de acá. Un medio de K por lo que se deforma el resorte al cuadrado. ¿Se acuerdan que era un medio de K por delta X? Uy, qué feo estoy escribiendo. Delta X al cuadrado, ¿no? O sea, esto es lo que se deforma el resortito. El resortito es como una fuerza ficticia que yo le pongo entre dos moléculas, entre dos núcleos atómicos. Este circulito es un núcleo atómico, este es el otro núcleo, ¿sí? Y hay un enlace entre ellas dos que, bueno, se le dice una interacción enlazante. De enlace hay de ángulo y hay de torsión, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, si tengo un conjunto, un aminoácido por acá, perdón, un grupo amino acá, un grupo carboxilo acá, y acá tengo, no sé, un carbono alfa, eso va a rotar. ¿Se dan cuenta que esto va a rotar? Entonces, si rota, acá habrá una fuerza que se le dice
una torsión. Bueno, esa fuerza es calculada así. Esta fuerza de ángulo es una fuerza de este estilo, que ¿por qué es que existe esa fuerza? Y porque, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que este es el oxígeno, perdón, este es el oxígeno, este es hidrógeno y esto es hidrógeno. ¿Sí? Entonces, entre estos dos habrá una interacción, ¿sí? Habrá una interacción que hace que se mantenga esto así, se mantenga con cierto ángulo teta cero. ¿Sí? Si eso se cambia, entonces eso va a costar una energía. Esta es la energía, ¿ven? Esta es la energía que cuesta separar dos núcleos. ¿Sí? Esta es la energía que cuenta abrir el ángulo entre dos núcleos. Y esta es la energía que cuesta torcer una molécula de este estilo. Hay fuerzas de torsión, de ángulo y de enlace. ¿Sí? Esas son las fuerzas que se le dicen, las interacciones, perdón, enlazantes, o sea, las energías de interacción enlazantes. ¿Sí? Las no enlazantes, hay varios modelos, unos muy populares son estas de interacciones de Van der Waals, ¿sí? Que son interacciones cuando están muy cerquitas se repelen, cuando están muy lejos se atraen, ¿sí? Pero es un, digamos, esto es una forma, es un potencial, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Esta R, fíjense que es esta de acá, el eje X es la R, y lo que indica es atracción entre esta pelotita y esta pelotita cuando me voy hacia la izquierda, ¿sí? Cuando me voy hacia la derecha, significa que se alejan las pelotitas, ¿sí? Y fíjense que acá en el eje Y se está graficando la energía. ¿Sí? Mientras si se quieren acercar, entonces la distancia es R0, la energía es muy grande. ¿Sí? Si se quieren alejar, la energía es cada vez más bajita. Y fíjense que cambia de signo. Al ser positiva, y acá es negativa. Es decir, de repulsión a corto y de atracción a largo alcance. Bueno, fíjense, acá lo mismo, pero para una fuerza electrostática. Son de este estilo. ¿Sí? Cuando carga positiva, carga negativa, fíjense acá, carga positiva, carga negativa, se van a atraer mucho cuando R es chiquito, y cuando R es grande, bueno, dependerá de la distancia que estén, como esto que está acá. La energía depende de R, perdón, es inversamente proporcional a R y el producto de las cargas. Pero son las clásicas fuerzas no enlazantes, perdón, interacciones no enlazantes, electrostáticas y esto que se le dice de Van der Waals. No sé si ustedes, esta la conocían, electrostática, ¿no? Energía electrostática. ¿Sí? Sí, sí. Claro, esto Coulomb, ¿no? Estas de Van der Waals, por ahí no, es otro tipo de potencial que es parecido al colombiano, nada más que diferente. Fíjense que esta es así, yo no sé si la habían pensado alguna vez así, pero bueno, tiene esta pinta, en cambio esta cambia de signo y bueno, tiene otras particularidades, pero es una fuerza de interacción que se le dice no enlazante. ¿Sí? Es decir, no tienen que estar los dos átomos enlazados para sufrir esta fuerza. Acá sí, ¿eh? Tienen que estar enlazados. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poner todo este tuco, es decir, esto que se le dice campo de fuerza, ponerlo a interactuar en lo que se le dice en una dinámica molecular, es decir, tiro pelotitas. Bueno, acá un poco la idea de lo que significa la dinámica molecular.
para simularlo, ¿cómo puedo hacer? Puedo hacer esta simulación Monte Carlo, que no la vamos a ver, pero es algo muy interesante también, sino que vamos a ver esto de dinámica molecular. La dinámica molecular, ¿qué nos dice? Nos dice, arranco de una configuración inicial, que es al azar, completamente al azar, ¿sí? Después digo, bueno, muevo el paso de tiempo un delta t, ¿sí? Primero calculo todas las fuerzas que se hacen esas partículas con la configuración al azar inicial, ¿sí? Calculo todas las fuerzas, como hicimos, como vimos acá, ¿eh? Calculo todas estas energías no enlazantes. Fíjense que si pongo 10.000 átomos, tengo que hacer cada átomo con todos, ¿sí? Cada átomo con todos, un cálculo muy intensivo, ¿se dan cuenta, no? Porque yo digo, bueno, agarro este átomo de la punta contra el otro átomo del otro lado. No están enlazados, listo. Entonces, ¿qué hay? Y hay interacción electrostática o de Van der Waals. Perfecto, bueno, calculo la interacción, calculo la fuerza, entonces ya sé que a ese átomo va a sufrir esta fuerza, debido a la energía esta por una interacción de Van der Waals o interacción electrostática. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos la idea. ¿Sí? ¿No? Se me fueron. Queda regulando. Se me fueron. Bueno, bueno, la idea, bueno, ya vamos a ver un poquito. Ya vamos a ver un poco la idea, cuál es. Es un método determinístico, ¿no? La dinámica molecular, que lo que intenta hacer es leyes de Newton con un sistema de partículas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que trabajamos con sistemas de partículas en algún momento? Bueno, acá vamos a hacer algo parecido, nada más que vamos a calcular la fuerza que siente cada partícula del resto de partículas, con el resto de las partículas, ¿sí? Y una vez que conozco la fuerza, puedo saber qué aceleración tiene. Una vez que conozco la aceleración, puedo saber qué velocidad y qué posición va a tener en un determinado paso de tiempo. Y a cada paso de tiempo voy actualizando velocidades, aceleración y posición. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. De esos sistemas voy a poder calcular las trayectorias que siguen cada uno de los átomos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, ¿cómo calculo las trayectorias? Con cinemática. Si yo sé la aceleración que tiene, porque sé las fuerzas que actúan en esa partícula, entonces puedo saber qué trayectoria va a tener. ¿Sí? Por lo menos en cada paso de tiempo. Que va a ir cambiando, obviamente, porque si esa partícula se movió al lado de otra partícula, esa otra partícula, como la distancia es menor, va a ejercer más fuerza. ¿Sí? Entonces eso se va a corregir. Entonces cada paso de tiempo voy a ir actualizando la fuerza. ¿Entiendes? Esa es un poco la idea. Bien, voy a poder de alguna manera determinar algunas magnitudes físicas de ese sistema, que son importantes las magnitudes físicas que puede determinar sobre el sistema. ¿Por qué? Porque yo de esa manera voy a poder contrastarlo con la realidad. ¿Sí? Bien, una de las cosas más simples de ver de medir es la temperatura. No sé si se acuerdan que con Física 1 dijimos que la temperatura, por lo menos creo que vimos algunos ejemplos de fluidos, la temperatura de un fluido o de cualquier material depende de la velocidad a la que se esté moviendo ese fluido. ¿Sí? Si la velocidad, a medida que tenga más velocidad, ¿sí?, más temperatura tendrá ese fluido. O sea que la velocidad a la que se mueven los átomos, ¿sí?, será proporcional a la temperatura. Eso es lo que quise poner en esta ecuación de acá. ¿Sí? Obviamente que también, fíjense que esto qué es, a qué les hace acordar esta expresión de acá. M por B al cuadrado.
¿Se hace acordar a algo? M por V al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es? La energía cinética. La energía cinética, bien, bien. Bueno, entonces la temperatura de ese conjunto de moléculas, perdón, de átomos moviéndose, va a ser de alguna manera proporcional a la energía cinética del sistema. ¿Sí? Entonces, de este sistema que parece un jueguito, ¿no? Que son partículas que se mueven en un campo de fuerza que se le dice, que tiene fuerzas enlazantes, es decir, fuerzas que te pegan átomo con átomo, y fuerzas no enlazantes, fuerzas que me puede hacer un átomo que está más alejado, que no está directamente enlazado, sino que me hace un campo eléctrico, y ese campo eléctrico hace que me atraiga o me aleje, según sea positiva o negativa la carga del electrón, del núcleo ese con el que estoy trabajando. Entonces, esos átomos estarán en movimiento, ¿sí? Ese movimiento, eso será una velocidad y tendrá una masa, entonces voy a poder calcular de alguna manera una temperatura. ¿Sí? También, así como existe esta expresión de acá, hay expresiones que me permiten estimar la presión y el calor específico de ese sistema. ¿Sí? Bueno, ¿para qué son estas cosas? Teniendo presión, calor específico y temperatura, uno puede contrastarlo con la realidad y ver qué pasa. Si me da parecido a la realidad, es que la simulación está bien. Si me da una cosa diferente a la realidad, bueno, entonces que la simulación es un juguete que inventé yo para jugar nomás, porque no me sirve para nada práctico. ¿Sí? Todas estas magnitudes, temperatura, presión, calor específico, siempre se calculan en estas cosas de simulación para contrastarlo con la realidad. ¿Sí? Porque, bueno, bueno, necesitamos siempre contrastar una simulación con realidad. Bien, entonces, además, otra cosa que me va a permitir hacer es realizar experimentos, digamos, realizar simulaciones en las que la temperatura sea constante o que la presión sea constante. ¿Sí? Eso es importante, ¿sí? Porque muchas veces voy a trabajar, por ejemplo, cuando quiero trabajar con el plegamiento de una proteína, no puedo, la temperatura no va para cualquier lado. La temperatura tiene que ser la corporal, tiene que ser los 37 grados, ¿entiendes? Porque el cuerpo está a 37 grados y la proteína se pliega. ¿Sí? Si le cambio la temperatura, es decir, por ejemplo, si aumentase mucho la temperatura, ¿qué le va a pasar a la proteína? Se va a desnaturalizar, se va a abrir si aumenta la temperatura. ¿Te acuerdan que vimos, la clase pasada vimos algo de eso? ¿Sí? O sea, yo puedo cambiar la temperatura, cambiar la presión, y esa proteína se va a abrir o se va a cerrar, se va a desnaturalizar o va a volver a su estado natural, cambiando esas cosas, cambiando la termodinámica del sistema, como lo demostraban los experimentos de Amundsen, si se acuerdan. Bien, entonces, la idea general es esa, definimos el campo de fuerza, es decir, cuáles son esos potenciales de interacción, esas energías debidas a los enlazantes y de los no enlazantes. Lo que tengo que hacer primero es asignar posiciones y velocidades a todas las partículas, ¿sí? Fíjense esto que pusimos acá, posición y velocidad a todas las partículas. Bueno, esto se hace de una forma particular, con una distribución que se ha demostrado que funciona, ¿sí? Que es esta de Maxwell-Boltzmann. Acá le pongo el link. ¿Sí? Es una distribución de probabilidades que nada, me permite, de alguna manera, permite, fijando una temperatura, fíjense que acá está T, esto es la temperatura, fijando una temperatura y algunas cosas más, ¿sí? Me permite establecer una función de probabilidad, ¿sí? Que tenga relación de la velocidad con probabilidad
de que tenga una velocidad la partícula, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque si yo quiero iniciar una simulación, fíjense, quiero iniciar una simulación con una temperatura T2 que sea mayor que una temperatura T1, las velocidades van a ser distintas. Bueno, esta distribución de Maxwell-Boltzmann lo que hace es considerar eso y decirme, bueno, mirá, si vos querés largar la simulación a 37 grados, entonces tenés que ponerle esta distribución verdecita. Si querés una temperatura más baja, tenés que ponerle esta azulcita. ¿Sí? Es una distribución de velocidades, es decir, porque yo las voy a lanzar a todas las pelotitas con diferentes velocidades, pero tienen que ser azarosas, ¿sí? Porque eso es más parecido a la realidad. ¿Sí? Bueno, ese azar se lo voy a dar como con una distribución de probabilidades. Bueno, entonces, las debo ubicar a todas las partículas en lugares, por ejemplo, si tengo una caja en 3 dimensiones, puedo hacer una distribución uniforme de todas las pelotitas en la caja, ¿sí? Obviamente, si pongo las aguas, las distribuyo todas libremente, ¿no? En una distribución uniforme en un cubo. Pero la proteína, si quiero simular una proteína, las tengo que poner todas juntitas. Las tengo que poner con las posiciones iniciales de la proteína. ¿Y de dónde saco la posición inicial de la proteína? De cada átomo. ¿De dónde les parece que lo saco? ¿De dónde los podría sacar? ¿Se me fueron todos? No, estoy pensando. Estoy acá también. De lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Nosotros podemos bajar la estructura de la proteína y ahí tengo posiciones, tengo todo, de la estructura tridimensional de la proteína la tengo. ¿Sí? Entonces puedo armar una caja de agua, una caja de simulación, en base a esa estructura. ¿Sí? Agarro esa estructura y digo, bueno, centrar la caja de simulación en la proteína y agregarle agua todo alrededor. ¿Cómo le agregás el agua? Y pones las moléculas al azar en donde vos quieras. ¿Eh? Bueno, eso es lo que tengo que hacer, asignar las posiciones de cada una de las moléculas y a la vez debo asignar las velocidades iniciales. ¿Sí? Bueno, después, en el paso 3, lo que voy a hacer es calcular las fuerzas. ¿Sí? Calcular las fuerzas que tiene cada pelotita o cada núcleo con cada otro núcleo. ¿Sí? De a pares, tengo que calcularlo de a pares. Imagínense, si tengo 10.000 partículas, voy a tener que calcular 10.000 por 9.999 cuentas. Son un montón de cuentas. Ya van a ver más adelante, la clase que viene, porque esto se me alargó bastante. Más adelante les voy a contar, perdón, sí, la clase que viene les voy a contar qué trucos se hacen para hacer esto un poquito más rápido. Bien, una vez que calculo las fuerzas, digo, bueno, calculo las fuerzas con cinemática, actualizo posición y velocidad de cada una de las partículas. ¿Sí? Si yo ya agarro una partícula y sé toda la fuerza que actúan sobre esa partícula, la fuerza resultante, puedo calcular la aceleración. ¿Eh? Si calculo la aceleración, puedo calcular, como yo sé la velocidad y la posición del instante anterior, ya tengo velocidad inicial, posición inicial. Entonces, si considero constante la aceleración en ese paso de tiempo, puedo saber a dónde va a ir la partícula esa. ¿Sí? Y con cinemática actualizo esas posiciones. ¿Sí? Bueno, algo que no dije nada, pero que es importante, es las condiciones de borde. ¿Sí? ¿Por qué tengo que tener condiciones de borde? Porque si yo tengo una caja, por ejemplo, y acá hay una partícula, ¿sí? Si sobre esa partícula actúa una fuerza que apuntaba hacia allá, ¿qué le pasó? Y la partícula se fue de la caja, se fue para acá. Salió de la caja. ¿Se entiende? Si sale de la caja, ¿qué hago con esa partícula? ¿La tiro? Me voy a quedar sin partícula. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Bueno, se aplican
unas condiciones de borde que son particulares. ¿Cuáles son las condiciones de borde particulares? Bueno, si la partícula le apliqué una fuerza a esta de acá y salió, se fue por este lado, la vuelvo a meter por acá adentro. ¿Sí? Si por el contrario tenía una partícula acá, le apliqué una fuerza hacia allá, ¿qué hago? La meto por acá adentro. ¿Sí? Esas son unas condiciones de borde que se llaman condiciones de borde. Essa foi só para aquecer. Essa nem conta. Buah, ya se me fue el nombre. Pero bueno, la idea es esa, es decir, si la partícula se escapa de la caja, yo pongo una dimensión de caja fija. Si se escapa de la caja, la meto por el otro lado. Falta ¿sí? 6 partidas para Condiciones de borde como infinito, como si el sistema fuera infinito, pero como no lo puedo hacer infinito, porque la computadora es finita, ¿sí? porque tienen capacidad finita, entonces ¿qué hago? Hago estos trucos. Si se escapó por un lado, la meto por el otro. Condiciones de contorno infinitas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y está bien. Entonces, debo calcular las fuerzas, posiciones, velocidades, actualizar posiciones y velocidades, ver si se me salen de la caja, si se me salen de la caja las meto de vuelta por otro lado, de acuerdo a lo que yo considere como condición de borde. Y bueno, y el punto 6 que dice acá es chequear la evolución del sistema, chequear la estabilidad. ¿Qué pasa? Si yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Chequear la energía. ¿Sí? En cada paso calculo en energía. ¿Cómo se calcula energía? Bueno, calculo todas las energías. Energías cinéticas, es decir, a qué velocidad se están moviendo las partículas, y energías potenciales. ¿Sí? Todas esas fuerzas que vimos tienen energías potenciales. Bueno, calculo energía potencial y energía cinética. La sumo a los dos. Si esa energía se dispara muy, muy alto, significa que el sistema necesita mucha energía para hacer lo que está haciendo. Y eso es imposible. La energía tiene que mantenerse más o menos constante. Si la energía se dispara, se va a infinito, se va muy grande, significa que algo mal está pasando. Puede ser un problema numérico. Significa que necesita mucha energía para que ocurra eso. ¿Se entiende? Entonces, debo chequear eso como para verificar la estabilidad. ¿Sí? Lo mismo que con la temperatura. Si la temperatura se va levantando muy rápido, eso significa que la energía cinética del sistema es muy alta. Es imposible para lo que... Bueno, entonces hay que verificar que no se rompa eso. ¿Sí? A veces suelen pasar estas cosas. Que la energía se levanta muy rápido y pueden ser por muchas razones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy viendo una proteína y le fijo algunos átomos, es decir, que no la dejo mover, posiblemente para que no se muevan esos átomos es necesaria mucha energía. Y eso es algo que no es real. Entonces, por ahí lo tengo que dejar libre. No sé, cosas por el estilo pueden pasar. Pero es una de las cosas que se hace en estos algoritmos iterativos, que es verificar que el sistema sea estable. ¿Sí? Bien. Bueno, y estos pasos son para procesamiento, perdón, el paso 7 para procesamiento y para guardar las variables que a mí me interesan, digamos. Si me interesa la temperatura, las posiciones de cada uno de los átomos, me interesa la presión, me interesa, bueno, lo que sea. A nosotros, si estamos viendo el plegamiento de una proteína, nos va a interesar guardar las posiciones en cada momento para yo poder graficarlo después y ver cómo se va plegando o no, cómo se va plegando la forma natural de la proteína, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y después, obviamente que esto es un proceso iterativo, ¿sí? Perdón. Debo volver al paso 3, ¿sí? Es decir, calcular de vuelta la fuerza, actualizar de vuelta las posiciones, y así, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, voy sumando a cada tiempo, a cada t le sumo un delta t, y voy avanzando todos los segundos que sean necesarios. ¿Cuál es el delta t? El delta t
de estos sistemas, femtosegundos. Pizza, bora. Femtosegundos. ¿Sí? Tá O sea, com más esse chico que aberto el aí? picosegundos. Se tiver, eu já te Un chamo. femtosegundo, por 10 a la menos 15. Tá meio ¿sí? brava, tá atualizando ainda. O más chico también. ¿sí? Los pasos de simulación Também se não vi evalúa não, un mano. tiempo muy pequeñito, porque imagínense que estas son cosas muy chiquitas, las fuerzas son pequeñas, pero las cosas son pequeñas, ¿sí? Entonces se deben evaluar pasos muy chiquititos. ¿Para qué? Porque imagínense esto. Imagínense que tengo mi caja de simulación. Esta partícula está acá. Como tá teu nome no CS? Imagínense que el delta T es muy grande. Entonces posiblemente esta partícula se fue para acá, ¿sí? Y volvió, y como salió de la caja, porque el delta T es muy grande, entró de vuelta por acá. Ah, aceitei. ¿Sí? Porque la MDR1, condición de borde así lo aceitei. decía. Entró de vuelta por ahí. ¿Y qué pasó? La partícula, si yo miro la foto inicial, Vamos ver se tá aqui. veía esta partícula acá. ¿Sí? Si yo veo la foto final, veo esta partícula acá. Es decir, la misma partícula tuvo una fuerza hacia la derecha y Nossa, retrocedió. tem muita gente. Y retrocedió. Eso es imposible, naturalmente es imposible. Entonces, si el delta T es muy grande, pueden pasar cosas como esta. Que la partícula tiene una fuerza hacia la derecha y se mueve. Y en realidad yo veo una foto al instante y una foto al final y se movió hacia atrás la partícula. ¿Cómo puede ser imposible? ¿Se entiende? ¿Por qué el delta T tiene que ser muy chiquitito? O ese tipo de cosas. ¿sí? Bueno, yo voy a dejar la clase acá. Me quedan cosas por dar, pero para que veamos, para que mastiquen todo esto y lo piensen un poquito más. Y si tienen tiempo, lo miren del libro. Lo miren del libro también. ¿sí? Que, a ver, el capítulo, ya les digo qué capítulo es. Capítulo 17. Capítulo 17 del Bioinformática con Ñ, para que le echen una leidita de ahí, ¿sí? Pero bueno, yo la clase que viene les voy a contar qué trucos se usan para hacer esto un poquito más rápido, porque imagínense si son 10.000 partículas, ¿sí? 10.000 moléculas de agua. La proteína tiene, no sé, 60 aminoácidos. Cada aminoácido tiene, no sé, 20 átomos. Son un montón de átomos. Si tengo que hacer fuerza de un átomo con el otro átomo, y eso hacerlo con los 10.000 y además con los de la misma proteína, imagínense que esto tarda muchísimo. Bueno, hay cosas que se hacen para acelerar los cálculos, que bueno, que se los voy a contar la clase que viene. ¿sí? Todo esto, imagínenselo en el marco del videíto que les mostré, es decir, toda la proteína desenvuelta, ¿sí? Desnaturalizada, que se va moviendo por la misma interacción con el agua y con ella misma, y se intenta, se intenta enlazar ella misma, digamos, se intenta plegar ella misma en su estado tridimensional, que es lo que buscamos hacer en esta parte de la unidad. ¿sí? Bueno, no sé, espero que se haya entendido algo por lo menos y que se hayan quedado con alguna idea. Yo sé que esto es nuevo y esto es la dinámica molecular, ¿sí? Que es algo que se ve muchísimo en la bioinformática, que se da muchísimo y se usa muchísimo, y que hay mucho, digamos, hay mucha gente no informática metida en estas cosas. ¿sí? O sea, yo creo que si a una de estas cosas le gustan y se mete, le puede sacar mucho provecho, porque, por ejemplo, con el asunto del cálculo en GPU, esto ha aumentado el poder de cálculo exponencialmente en los últimos 5 años, le diré. Es increíble. Los grupos de investigación se peleaban por simular, no sé, un 10 nanosegundos
y ahora con estas cosas están simulando 20 microsegundos, o sea, se saltó el orden de magnitud de la cantidad de tiempo que se puede simular. ¿Y eso por qué? Porque hay gente que está programando en CUDA, gente que bueno, porque está programando, está metiendo estas cosas en placas gráficas y se aceleran un montón los procesos. Bueno, ahí hay mucho de informática, más de informática que de bio, así que es algo bastante interesante para meterse, digamos. Bueno, la clase que viene entonces lo vamos a dar a un programa particular que es Gromax, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito esto que vimos ahora y les cuento algo de los algoritmos que hay para operar con esto. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, yo no tengo más nada que contarles. Pero bueno, traten de empezar con la actividad 2.3, digamos, la que tienen que entregar para ver si sale algo, si se entiende el código, si no se entiende, y jugar un poquito con eso también. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Ok, 6:30 queda entonces, ¿no? No sé, ustedes díganme qué les queda mejor, si 6:30 o a las 6. Yo cualquiera de las dos está bien. Sí, para mí ¿Está sí. bien? Yo que me había olvidado nomás. Ahora lo voy a tener en cuenta. Brian, ¿te queda mejor a las 6:30 o a las 6? Bueno, bueno. Bueno, Carlos. A las 6, no, mentira. A las 6:30. Está bueno, listo. Quedamos 6:30 para el próximo jueves entonces. Dale. Ok, bueno. Bueno, Bueno, listo. profe. Cualquier duda al foro también si quieren, sobre el código o lo que sea. ¿Mm? Ah, ok, bueno. Ok. Bueno, Profe, bueno. Bueno, si quieren, después miren, los- ya que los- somos tres, si quieren esto del código lo pueden hacer en grupo y lo hacen entre los tres. Si tienen ganas, si quieren trabajar juntos, lo pueden hacer entre los tres, yo no tengo ningún problema. ¿Eh? Ah, ok, bueno, después lo charlamos. Como ustedes lo prefieran, si prefieren encararlo solo o si prefieren hacerlo juntos, por mí es lo mismo, son poquitos y para descargar un poquito el trabajo también. Siempre tres cabezas piensan mejor que una, así que está bueno para eso también. ¿Qué Ok, me iba a bueno. decir, Yamila? No, que la parte del TP que no me salieron, si, bueno, Sí. después cuando todos se entreguen, si puede subir alguna solución o Ah, algo bueno, dale, para dale, sí, chequear, sí. Sí, sí, para sí, sí. comparar cómo se hacía todo. Sí, sí, perfecto. Dale, Ah, dale. bueno, Hacemos. gracias, profe. Bueno, nos vemos Chao, entonces chao. la próxima. Chau, chau. Chao. Chao, hasta luego.